Bueno, presentamos. Él es Lean García, es profe de filo y de socio. Y Nahuel Rodríguez, profe de secundaria y integrante de UPS Capital. ¿Está bien? Correcto. Bueno. Bien las presentaciones. Sí. Afirmativas. Bueno, los trajimos acá para hablar sobre el conflicto universitario, la marcha de mañana y todo lo que se viene. Que, o sea, en relación a la marcha de la vez pasada, del 23 de abril, fue una marcha muy importante. Muchos hablan de que fue un momento medio quiebre para el gobierno. ¿Qué esperan de mañana que se pudre todo? Poneme el de boquita, poneme el de... poneme el sonido, por favor. Yo sé. No lo tiene mal. Bueno, el que nos pone los soniditos hoy está medio que no está flojo, no nos estuvo teniendo tanto sonido. Ahora no pongas nada, ¿sabes? Le hacemos un llamado ahí. Así me toda mañana. Sacando lo del oreo de la marcha, como hicimos la marcha pasada, que yo estuve ahí. Yo estuve ahí grabando lo del oreo cuando todos le empezaron a cantar y lo echaron y me recopé ahí con unos señores a gritar de todo. Estuvo buenísimo. Pero bueno, eso, mañana, ¿qué va a pasar? Bueno, no sé si largo yo. Bueno, desde UPS Capital nosotros estamos convocando mañana a hacer una enorme marcha. Desde las 12 estamos llamando, desde el Monumento de la Reforma, convocando a todos los sectores estudiantiles, a la asamblea interfacultad, a todos los sectores combativos y opositores, este gobierno ajustador de Milei, que bueno, obviamente está impulsando el veto y un ataque muy fuerte a la educación, pero también lo estamos haciendo contra el ajuste del gobierno provincial, del gobierno de Yar Llora, que es el mejor alumno, que también está atacando a la educación. Y nosotros, bueno, queremos llamar a todos esos sectores a ser un polo independiente, una columna fuerte, fortalecer un polo independiente de diferentes sectores organizándose, junto a estudiantes, a las familias, al resto de los trabajadores, a docentes y demás, por diferentes razones. En mi caso, por ejemplo, y muchos docentes somos parte de la universidad. Yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Universidad Nacional de Córdoba, porque también vemos que hay un gobierno que está perdiendo apoyo popular, que se está generando cada vez más bronca por diferentes razones. El ataque a los jubilados, el veto a los jubilados cayó muy mal, sobre todo dio mucha bronca los del 87 invitados a ese asado, de los 87 héroes, creo que fue una provocación. Los 87 chantas. Los 87 chantas de la casta con la que dice Milei que se enfrenta, después terminan negociando la tradición a los jubilados que ya están empobrecidos, ¿no? Entonces un ataque muy brutal, lo veíamos recién con los compañeros que hablaban de los incendios, una provocación también de un gobierno nacional y provincial que no pone un mango y que encima para el fuego y demás y tranza con los agronegocios. Sí, muy obediente. Tal cual, y a todos los brigadistas, a los bomberos, y a las familias que perdieron todos, no le puso un mango. Entonces, una acumulación que se va dando, a los docentes nos sacaron el FONID, la educación como servicio esencial, esa aprobación, que es un ataque al derecho de huelga. Son un montón, una acumulación de ataques que va generando bronca a la docencia y que se va expresando, y que creemos que esta marcha tiene que ser el puntapié inicial, eso es lo que decimos nosotros, que no tiene que terminar mañana. Mañana tiene que ser el comienzo, que no tiene que pasar como pasó en abril, donde hubo una traición de las conducciones sindicales y de todos estos partidos que se dicen opositores, como decía ahí el compañero, de Loredo, el radicalismo, el peronismo, que se la dan de opositor, y después, obviamente, van de la manito toda la entrega. Entonces creemos que tiene que ser un puntapié inicial y tenemos que exigirle a las conducciones sindicales, a la CGT, además, un verdadero plan de lucha. Un verdadero plan de lucha que comience con una huelga general y que esto sea hasta tirar abajo este plan de ajuste motosierra. Ni brutal. medias tintas acá estamos no hay más medias tintas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Yo lo que diría es bastante sencillo. Me parece que hay que asumir que no hay ninguna novedad con Milei. Ninguna. Ese es el primer dato, ¿no? O sea, cuando a veces entorpecemos la discusión con categorías de análisis novedosas, queremos capturar un fenómeno que se presenta como disruptivo, como emergente, como singular, lo primero que tenemos que hacer es reconducir a esa singularidad a los términos clásicos en lo que se plantea el conflicto. Este es un conflicto político-económico
perfectamente equiparable con otros conflictos políticos económicos de nuestra historia reciente, sí, regionales y a escala Claro. global. En el caso de la educación en particular es muy importante, además, historizarlo. Nosotros venimos de un deterioro sostenido del salario docente universitario y en el nivel provincial del salario docente también. A la vez que en la historia reciente de nuestro país, el foco de ajuste puesto en la educación ha tenido lugar hace no tanto tiempo, en 2001, recordemos el recorte de López Murphy, ha sido quizá el resorte de su salida, eso es un dato también para tener en cuenta. Entonces, y muchísimo antes, la educación ha estado en el foco de buena parte de los gobiernos de derecha que en nuestro país cuentan con larga data. Entonces, en esa clave, dado que se trata de un conflicto político-económico clásico, la forma de resolución tiene que ser también clásica. Y en ese sentido, la forma de resolución más conducente, más fértil y más fecunda es, por fuerza, la retención de la fuerza de trabajo de quienes estamos siendo atacados frontalmente por este gobierno, por una nueva ocasión de un gobierno de derecha, y en la calle. Y ahí sí se presenta para mí una inquietud que puede revelar algún tipo de novedad, que es cómo hacemos y cuál es la tarea más urgente que tenemos los y las docentes de la universidad y del sistema provincial en este momento para articular no solo con el resto de los y las trabajadoras, sino también con nuestros y nuestras estudiantes. O sea, me parece que ahí la pregunta que se nos presenta como urticante y que debería desvelarnos un poco es cómo hacemos para que nuestros y nuestras estudiantes estén a la orden del día, sino a la vanguardia en esta lucha que debería convocar no solo a los sectores medios como típicamente convoca la lucha por la educación en nuestro país, sino fundamentalmente a la juventud. Y ahí creo que es imprescindible que nosotros, como docentes, incluso los docentes más jóvenes de la universidad, asumamos una tarea absolutamente urgente, que es el pasaje de una posición de queja pasivizante a una posición de responsabilidad. Y nuestra responsabilidad en este momento es una responsabilidad ideológica y política de primera magnitud, que es el pasaje de cierta forma de la transmisión a las generaciones que siguen, ¿no? O sea, nosotros tenemos que poder transmitir algo que todavía no sabemos bien qué es, pero que tiene que gozar de un cierto entusiasmo para que a su vez las nuevas generaciones puedan transmitirlo a las que vienen. O sea, lo que se trata, me parece a mí en este momento, es de discutir, incluso en la calle, la forma de un legado, que implica historizar y recuperar luchas atávicas, antiquísimas en nuestro país, en nuestra región. Porque, quiero decir una cosa más, respecto de lo clásico del conflicto, me parece que no hay nada nuevo bajo el sol tampoco cuando desde ciertos sectores de la centro-derecha se quiere caracterizar al gobierno como un gobierno anarcocapitalista en una suerte de tensión con los sectores oligárquicos argentinos, porque eso está denunciado desde Milcíades Peña, digamos, cuando se dice que Rosas es en realidad el capitalismo estancieril financierizado, está perfectamente indicado, y en ese marco nosotros no tenemos que errar la caracterización para poder actuar de vuelta, insisto, en la calle, colectivamente y en un esfuerzo de transmisión de las generaciones docentes para con nuestros y nuestras alumnas. De una. Sí, a mí hay algo ahí que me parece interesante para pensar quizás, es que sí, está esto que decís vos, que bueno, sí, obviamente es un conflicto clásico, o sea, todos los gobiernos que quieren llevar adelante, algo. que quieren ajustar, y centralmente cuando estás en medio de procesos como por ejemplo que tu economía depende del Fondo Monetario, que las recetas que el fondo le dicta a los países es siempre la misma, no cambia, o sea, desde que el fondo es fondo te dice, bueno, salud, educación, Por acá. claro, sí, te dice, bueno, vos que pertenece a Jubilaciones. Latinoamérica, extractivismo, Jubilaciones, tal cual. jubilaciones, son las mismas recetas de siempre. Y bueno, esto siempre se disputó más o menos de maneras parecidas, entonces sí, la calle es una respuesta tal cual. Yo lo pensaba más quizás del otro lado, del lado de los estudiantes, de qué es lo que, bueno, que nosotros vivimos. A mí me pasa incluso como quizás siendo estudiante, siendo también militante, obviamente, que
yo veo que hay una responsabilidad, digamos. Todo bien, la pandemia fue un antes y un después, donde, bueno, muchos pibes y pibas entramos ahí entre la pandemia y tuvimos muchos años de virtualidad y hay algo que se perdió ahí, que se volvió todo un poco más individualista, que se replegó más para adentro, pero después también hay responsabilidades concretas, que vos vas a la facu y crees que el centro de estudiantes es el pibe que te da un mate y que te dice dónde están los baños y que te ayuda a quejarte ante un docente por una fecha de examen y que no se muestran como verdaderas herramientas de lucha que realmente pueden significar espacios colectivos para discutir, para hacer política y para defender la educación e incluso para saltar las vallas de la universidad y discutir de conjunto los problemas del país. Tal o sea, cual, eso sí, es algo que sí. no pasa. Sí, a mí me parece importantísimo eso que decís, Clary, porque las burocracias sindicales tienen un rol, ¿sí? Porque por ahí muchas veces lo sentimos en la sala de profes, pero la docencia no quiere hacer nada, ya estamos cansados, qué sé yo, no hay fuerza. No, fuerza hay. Nosotros incluso lo demostramos, digamos que hubo... Paro. Claro, Entonces, llegamos a un paro de 48 horas que Claro. hacía un montón, después de una conciliación obligatoria, las escuelas se fueron organizando, evitaron cierres de cursos frente al ataque del gobierno provincial, o sea... Fuerza hay. El tema es que hay traiciones de la burocracia. El tema es cómo hacemos para tirar abajo esas traiciones, superar el límite que nos quieren poner. Y claramente las burocracias sindicales juegan un rol, que es desviar por arriba, ¿sí?, la unidad y la coordinación en la lucha de diferentes sectores. Entonces, vemos que todos esos procesos de lucha se tienen que unir. O sea, vemos que hay ataque a aerolíneas, aeronáuticos, ataque a jubilados, ataque a docentes. Entonces, todo eso tenemos que unir. La defensa de la educación pública es algo que nos atañe a todos. A estudiantes, a familias, a docentes, universitarios, a docentes de diferentes niveles provinciales, a las compañeras. Nosotros tenemos compañeras de PAICOR, compañeras de limpieza que cobran miseria, o sea, salarios realmente de miseria. Nuestros estudiantes están sumergidos en el precariado, o sea, no tienen hoy una visión de, que vos lo planteas en un principio, ¿qué les ofrece el capitalismo? Es algo más incluso que estas direcciones, es algo que tenemos que tirar abajo porque realmente les pone un límite y tenemos que unirnos, buscar las formas de autoorganización, buscar todas esas instancias. Por eso decíamos, mañana es un puntapié, tenemos que llenar y ser miles en la calle, demostrar que nos oponemos y que no estamos de acuerdo con este ajuste y tenemos que tirar abajo este ajuste, este plan motosierra y demás, que hay mucha bronca, pero esa bronca se tiene que organizar y esos lugares, esas instancias de organización donde nos unamos todos los sectores es fundamental, es fundamental. Sí, en ese sentido me parece un dato llamativo, coincido plenamente con lo que estás diciendo, un dato llamativo, el paso de 6 meses desde la primera marcha a esta, ¿no? O sea, hay algo de esa urgencia que siempre tiene que ver con algún componente ansiógeno, digamos, de quienes tenemos una posición política más o menos asumida, pero hay algo también de la ralentización, de la falta del sentido de la oportunidad que detectan siempre las burocracias sindicales, que no deja de llamar la atención cuando se trató de, sin lugar a dudas, el hito de confrontación más fuerte desde que asumió el gobierno Milei. Entonces, en ese marco yo creo que efectivamente mañana tenemos que ser muchísimos y consolidar la idea de que la consigna es multitudinaria y muestra una adhesión multitudinaria, pero no menos cierto es que tenemos que pensarlo, quienes estamos de alguna manera organizados y organizadas, como el gran catalizador, debería poder ser el gran catalizador para ofrecer una resistencia más general, más global, ante un gobierno que además tiene como estrategia general avanzar hasta que se lo permitan y exhibir, por otra parte, por vía negativa, la estruendosa ausencia de la CGT en el encabezamiento de las luchas. ¿Cómo no van a llamar un paro mañana? Exacto. Un paro de todos y todas y que no tengamos que andar pidiendo permiso para nuestros laburos para ver si podemos ir, si no podemos ir, si va. No, o sea, paro, se tendría que paralizar el país mañana. Sí, yo estaba pensando, me inspira, porque por lo que decían en general, yo creo que más instancias como la que fue el 23 o incluso estuvimos hablando en programas anteriores sobre qué pasa cuando tenés experiencias como experiencias de lucha, o sea, física, donde las viviste vos con tu carne propia, que te da moral. O sea, yo por ejemplo, si después de la marcha 23 están todas hechas unas locas las pibas, los pibes, todo en mi curso estamos, ¿qué más hay que hacer? O sea, que yo con acuerdo en esto de no se derrama las ganas, porque además, como decía, no es solamente la educación, es todo el fucking futuro de todo, es que se nos prende fuego
las sierras, es que no conseguimos trabajo y es todo esto, pero yo para no tirarlo tan abajo, porque todo el tiempo son malas noticias. Yo lo pensaba apostemos en esa moral que nos da mostrarnos todos juntos, digamos, y que todo eso que ellos quieren dividir, nosotros no lo dividimos, sino que lo unimos, porque porque vos vas a esa marcha y todas las carteles son todos mezclas, no solamente por la educación, sino también por todos los reclamos y esto que decía el catalizador, toda esa bronca de poné la fecha, por lo menos la fecha ahora está ahí y esperamos que... Aunque, viste, siempre encuentran una manera de hacerte una y te ponen la marcha a las 12, vos decís. Sí, a mí me parece que ahí, en lo que vos acabas de indicar, está el esfuerzo de transmisión que tenemos que hacer las generaciones un poquitito más grandes. O sea, quienes en este momento estamos ocupando cargos docentes o no docentes en la universidad, porque es notable como la caracterización del conflicto en términos clásicos y el ofrecimiento de respuesta en términos clásicos es además la llave que soluciona ese problema de la subjetividad juvenil contemporánea. O sea, cuando vos decís nítidamente que salís revitalizada de la marcha, lo que estás descubriendo es que la vida, algo que descubrieron hace millones de años, y disculpen la deformación profesional, de Aristóteles en adelante, algunos pensadores y pensadoras, que es que los seres humanos somos coextensivamente políticos. Entonces, hay algo de ese descubrimiento que tiene que ver con la revitalización, que se opone a una forma de subjetividad juvenil deprimida y ansiógena, que solamente se encuentra en esa resolución clásica, es decir, en estar con otros y con otras, en construir equívocamente, sin duda, en tomar vías muertas y retroceder y volver a relanzar alguna lucha, y en no ceder nunca al desconsuelo que nos quieren proponer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desconfiar de la derrota que nos quieren hacer creer que ya es definitiva, y lo segundo que tenemos que hacer es volver a salir a la calle, encontrarnos, acercarnos a cualquier espacio de organización, de cualquier filiación incluso les diría, más allá de la impronta que querramos darle nosotros, y ahí, a partir de ahí, en ese umbral empezar a construir el mundo. Sí, yo pensaba, porque no es solo responsabilidad, o sea, nos vienen atacando hace rato, pero pensaba en que también, porque yo me puse filosófica con todas tus reflexiones. Una nueva Tania filosofía. No, nueva, el nivel de... Bueno, venías versión Tania enojada en los programas. También estoy enojada. No, pero, hoy me olvidé. Que nos vienen enseñando de que los que no te atacan y que nos hacen ver este tipo de modelos friki, que bueno, que en un momento no podemos creer que Macri sea presidente y después no podemos creer que Milei sea presidente, pero los otros modelos también nos hacen como, vos quietito, el Estado garantiza, o vos quietito, hay 2019, lo que sea, pero hay como un consenso general de todos los partidos tradicionales de una forma u otra, vos no sos sujeto, vos votás, y basta. O sea, yo estoy chula loca. No, de que posta, que así como con toda esa fuerza. Creo que quieren en un punto eso, como lo del 23 de abril en un punto fue una sorpresa para todos esperábamos una marcha grande, pero yo no sé si esperábamos como ver a todos tanta cantidad de gente. Sí, de hecho no podíamos caminar, era como que avanzabas un paso y te quedaba un paso y te quedaba y vos decís, che, esto es grande, pero más allá de esa magnitud, lo que buscan es que eso siempre quede como encorsetadito en determinadas consignas, es decir, que luchemos hasta ahí. Tipo, tranqui, bueno chicos, por el presupuesto universitario, salario docente, no docente, que ya es la consigna que nos convoca, pero también nosotros tenemos que pensar, bueno, si esa consigna hegemónica convoca tanto, ¿cómo hacemos para aprovechar esto que decías vos, que sea un puntapié, para que se escuchen otros reclamos, que si bien son sentidos por todo, porque yo creo que todos los que van a marchar mañana en defensa de la educación, están en contra de que hayan vetado el aumento de los jubilados. Creo que si vos preguntando uno por uno, nadie te va a decir, no, sí, che, plata para educación, pero no para jubilados. O nadie te va a decir, no, sí, que quemen las sierras. Pero bueno, ¿cómo hacemos para que lo de mañana sea una expresión de todas esas broncas, de todas esas consignas, y que todo eso continúe, y que en un punto hay quienes también buscan ponerles límites, y eso tenemos que ser conscientes que, más allá de que mañana nos movilizamos y demás, son los rectores quienes están convocando esta movilización, que son quienes se demoraron 6 meses en volver a ponerle una fecha a una marcha, que son los que en un momento negociaron plata para la UBA y parecía que desconocían a todos los otros y que después, bueno, ahí hubo que hacer unas maniobras, o son los que, por ejemplo, votaron
la ley base a cambio de, bueno, un poco de presupuesto para las universidades. Entonces creo que ahí nosotros tenemos que ser muy bichos de saber quiénes son los que convocan y a la vez decir, bueno, si va a estar toda esta fuerza en la calle, ¿cómo le damos nuestra impronta? Y creo que está un poco lo de la convocatoria ahí que contás vos. Sí, a mí me parece central eso que dice la Clary, porque nosotros tenemos que armar un polo de independencia política de todos esos partidos del régimen, de los que gobiernan, de los que se ofrecen como oposición y te dicen, bueno, sí, hoy me opongo y yo defiendo la educación pública, pero y después van y votan el presupuesto de miseria y traicionan y están rosqueando y los vemos después en el Congreso y rosqueando, por eso me parece central. Digo, para una aclaración, CETERA, ¿sí?, está convocando a paro, entonces es una oportunidad enorme. El gremio docente a nivel nacional, acá UPC en provincia también, es una oportunidad enorme para que todos las y los docentes paremos y movilicemos. Pero después el tema es eso, ¿y qué hacemos después? O sea, hay que exigirle, tenemos que movilizar con nuestras consignas, exigiéndole a las conducciones sindicales que no traicionen la lucha, que le den continuidad, y precisamente tiene que ser sin ningún tipo de confianza en el Congreso. Cero confianza en el Congreso, cero apoyo a todos esos partidos que después sabemos que traicionan, por eso es importantísimo la independencia política de todos esos partidos que después van a traicionar. Entonces es confiar en nuestras propias fuerzas, es confiar en nuestras propias instancias de autoorganización con diferentes sectores y unir todos los sectores de estudiantes, familias, sectores de trabajadores en lucha y demás, unir toda esa fuerza para dar una pelea hasta, como decíamos, hasta triunfar, hasta ganar, que lo podemos hacer, ¿no? Porque hay fuerza. Bueno, puede ser también y que haya parte de eso que nos preguntábamos de, bueno, ¿por qué tantos límites a la hora de organizarnos más abiertamente? ¿De dónde viene? Bueno, sí, hay un punto en esta confianza todavía que sigue habiendo, como que el Congreso va a resolver, como que, bueno, llegaron las elecciones legislativas y en algún momento habrá un recambio de gobierno y que todas esas instancias, cuando en realidad lo que estamos sufriendo ya hoy es inaguantable y hay que salir a poner un freno ahora. O sea, Miren, ninguna confianza. En cualquier caso, si el Congreso tuviera algún margen de acción, la única posibilidad de inducirlo es a través de la calle. Entonces, el alcance de así que no sé qué esperan para salir mañana. Yo no, pará, porque también hoy estoy tan jodido con que los rulitos nos hacen de otro lado que redondear. Me parece que nos estamos copando mucho hablando de los temas, ¿viste? No me importa. Yo porque me gustaría, así como la otra vez hablamos de experiencias del encuentro mujer, qué sé yo, a mí, si tienen así como experiencias, así como decías, hoy esto no es nuevo, que nos cuenten, yo cuando tomé la facultad, que nos cuenten algunas, si se acuerdan, perdón que no se los habíamos avisado, se me acaba de ocurrir. Sí, anécdota y alguna frasecita. Yo quiero además, ustedes tienen un bloque para recomendar bandas emergentes de Córdoba. Dale, sí. Así que después, si me dejan... Obvio. Vas a meter chivo. Ahora. No, chivo, es gente que escuche que me gusta. Dale, mortal. Eso, si quieren contar, o sea, alguna frase, más anécdota, más banda, todo lo que ahora es su momento. No entendí bien la consigna, pero... No, si alguna, o sea, en un momento, o sea, como anécdotas o de proceso de lucha, o si estuviste, por ejemplo, no sé, si cuando fue la ley de educación de los 90, que no sé, como otro momento donde también uno participaba, que, digo, para ayudar al imaginario de... para recordar, por ejemplo, cuando fue el intento, ahí ya conecté. 50 momentos en la cabeza. Captamos. Cuando fue el intento de privatización de López Murphy, fueron marchas enormes y bueno, en ese momento la calle decidió que no se pudiera llegar adelante, que no pudieran avanzar y se lo tiró abajo directamente. O sea, fue un ministro que duró 15 días directamente. Claro. Entonces me parece que va por ahí la cosa. O sea, cuando nos quieren imponer... Chequeado, digamos. Claro. La experiencia lo dice una y otra vez. Eran brutales esas movilizaciones enormes y tenemos que lograr eso. Creo que en ese sentido la lucha por la educación y la universitaria en particular sigue gozando de un crédito amplísimo en la sociedad que debería ser, entiendo yo, un buen inicio de una lucha más colectivizada aún y más orientada también. Respecto a la experiencia, sí, un montón. Yo era chiquitito con lo de López Murphy, pero recuerdo algunas tomas apenas ingresado a la facultad, recuerdo el estudiantazo de 2010, y me parece que esto alguna vez, lo hablaba con una amiga muy querida y le decía, yo tengo la sospecha de que el conflicto universitario puede ser el inicio, o sea, al modo maoísta, la chispa que incendia la pradera, y me parece que tenemos que esperar a la marcha del mañana para empezar a evaluar qué funciona en tándem entre abril y hoy. Yo creo igual, y acá sí cortamos, pero la banda.
Sí, sí. Que igual eso que decís vos, no lo pensamos solo quienes estamos de este lado, que estamos pensando cómo hacemos para defender la educación pública, sino que hoy leí una notita, Sí. No recuerdo si fue en Infobae o por ahí, que había diputados del PRO que estaban diciendo que no iban a acompañar el veto porque saben que los 87 no héroes. Claro, Ahora. ya nosotros no firmamos ningún compromiso con un veto, te Va a vetamos salir algo más barato el privado. asado, ¿no? Va a salir más barato el asado. Sí, no están ni ellos mismos seguros de acompañar ese veto. Obviamente, sin ninguna confianza, tenemos que ser millones mañana, pero ellos toman nota de la fuerza que tenemos y eso es muy importante. Tal cual. La- Y la banda. son 2 bandas y una solista. Ay, mira. Allá, 2 bandas y una solista que están sonando muy bien en Córdoba, de gente joven. Una, Chelovecos. No tengo ningún vínculo previo con nadie. No de la hay banda, canje, no hay No canje. hay nada de canje. Chelovecos, 2, Pichuco, 3, Milagros Beltrán. Gente buena para escuchar en este momento en Córdoba. Bueno, Excelente. muchas gracias.